quiero recordarte estos 6 pasos primero, y vamos a hablar del 7º, pero el primero tiene que ver con dar tu primicia cada día. Si tú eres un hombre, una mujer que amas a Dios, Dios es primero en tu vida. Amén. El primer paso para cuidar la semilla que Dios siembra todos los días, el sembrador salió a sembrar, es cuidar la semilla. Luego dice tu Biblia siempre, segundo paso, tendremos que aprender a amar diligentemente la palabra de Dios, leerla todos los días. La palabra te lava, la palabra te lava. Hermano, tú y yo necesitamos ser lavados todos los días. ¿Saben por qué necesitamos ser lavados todos los días? Porque nos ensuciamos todos los días. Yo sé que usted me está entendiendo. Por eso tenemos que ir a la palabra todos los días. Algo muy importante para hacer que tu alma pueda digerir la palabra es que pase por la punta de tus dedos. Por eso el tercer paso era el hábito de tomar notas. Amén. Tomar notas es necesario para que tú tengas un registro de lo que Dios te está enseñando cada vez que te expones a la palabra. No vengas más a la iglesia sin un cuaderno de negocios espirituales, sin una agenda donde ahí tengas solo lo que recibe de parte de Dios. Cuarto paso, muy importante, identifica a los enemigos de la semilla. Ahí hay 3 enemigos, dice las aves del cielo. Hay un mundo espiritual que está atentando para robarte la palabra que tú y yo recibimos todos los días. También algo que es dañino es la falta de compromiso con las cosas de Dios, porque la palabra en sí misma no es amado por muchos. Hay aflicción que va a producir la palabra. Hay gente que no va a aplaudirte por el hecho de que tú ames a Dios y ames de Dios, sobre todo en esta generación. Tú tienes que saber que esto tienes que mantener tu compromiso delante de Dios y no avergonzarte de Dios. Y el tercer enemigo, según Lucas 8, es el afán y el engaño de las riquezas. Persiguiendo el dinero te puedes extraviar, porque el amor al dinero es el principio de todos los males. Dile amén. Entonces tú tienes que cuidarte de que nada vaya por encima de la semilla, y tienes que cuidarte de las aves del cielo, de la aflicción que causa por llevar la palabra, y del afán y el engaño de las riquezas. El quinto paso es el reposo de la semilla. Tenemos que aprender a bajar el nivel de estrés con el cual nos relacionamos con Dios. El Señor ya había dicho en Daniel capítulo 12, verso 2, el Señor había dicho que en estos tiempos del fin la gente correría de aquí para allá. Estaría todo el tiempo de aquí para allá corriendo, afanados. Dice la Escritura, dice que sería como los tiempos de Lot y los tiempos de Noé. La gente estará involucrada en muchas cosas, comprando, vendiendo, casándose, dándose en casamiento. Este estrés que estamos viviendo, que es la verdadera pandemia mundial, ¿sabías eso? La verdadera pandemia no fue el COVID. Desde hace 100 años, de acuerdo al cumplimiento de la profecía, la vida nos cambió, porque Dios dice que le sacó el conocimiento y la gente ahora usa ese conocimiento para alejarse de Dios. Y ahora la vida es mucho más divertida, entre comillas, es mucho más distraída. Hay muchas cosas que hacer, porque ahora puedes volar, ahora puedes ir en un coche a otro sitio, puedes tomar una moto de agua y puedes hacer un montón de cosas, puedes montarte en atracciones y todas esas cosas ahora que antes no existían, ahora existen y están demandando un pedazo de ti. Por eso es que ahora es más difícil desde ese punto de vista. Cada generación tiene sus pruebas. La nuestra es el estilo de vida que tenemos. ¿Cómo ser una generación para Dios en medio de este estilo de vida que nos hemos inventado? Por eso hay que aprender a reposar. Hay un versículo bíblico en Isaías, capítulo 35, si mal no recuerdo, dice: estad quietos y esperad la salvación.
Hay momentos en que hay que estar en reposo para ver la gloria de Dios. Eso me dice a mí que hay que aprender a reposar. ¿Quieren que te diga lo que aprendí en la Biblia acerca de la gente que no reposa? La falta de reposo trae cautividad. No voy a entrar en el tema de la pasión, El Señor le dijo a Israel que cada 6 años, conforme al mismo diseño de la creación, 6 días trabajó Dios y 1 descansó. Luego a su pueblo le dijo: vas a trabajar 6 días y me vas a dedicar 1 a mí. Luego dijo: en esos 6 días tú vas a trabajar la tierra, vas a vivir de la tierra. Eso le dijo Dios a Israel. Pero escucha, Israel le dijo: cada 6 años que le labrado la tierra, el 7º año la tierra tiene que reposar también. Y no sembrarás nada. Ese año no sembrarás nada. La tierra tiene que reposar. ¿Saben qué hizo Israel? No dejó reposar la tierra. Y cuando el Señor juzgó, justamente estamos en el tiempo del juicio, en el devocional. El libro de Lamentaciones, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, son ministros que estuvieron en el tiempo del cautiverio de Israel en Babilonia. Y cuando a Daniel, el profeta Daniel, le llega la revelación, Daniel estaba preocupado porque estaba en medio del cautiverio. Y Daniel dice: ¿cuándo, Señor, tú vas a liberar a Israel? Aleluya, siento la presencia de Dios aquí. ¿Cuándo vas a liberar a los cautivos? ¿Cuándo vamos a salir de esta situación? Dios le dijo: escucha, ten revelación de lo que te voy a decir. Le estoy cobrando a Israel cada año que no dejó reposar la tierra. 1 año por cada semana de años. Y Dios llevaba la cuenta de cuánto no había reposado Israel. Y sacó la cuenta y dijo: por eso el cautiverio durará. Y ahí está el número en el libro de Daniel. No lo recuerdo, por eso no lo digo. Pero Dios llevó el registro de cómo Israel desobedeció la instrucción de reposar. Usted tiene que aprender a reposar, porque en reposo la semilla germina. Necesita detener un poco. Y sí, es un acto de confianza del cielo, hermanos, en esta mañana, que en varios pasajes del libro de Éxodo el Señor le dijo a Israel, enseñándoles a administrar su vida, su agenda y su tiempo, le dijo: esto va a ser señal entre ustedes y yo, y los otros pueblos se van a sentir extrañados cuando ustedes hagan un día para mí, el día de reposo. Y la gente de otras naciones decían que los de Israel eran tontos porque no trabajan el sábado. El sábado también se puede comerciar, el sábado también se puede negociar, el sábado también se puede hacer dinero. ¿Por qué no trabajar? Y ninguna nación paraba, pero Israel paraba un día. Y se metían en las sinagogas a leer a los profetas, a leer los salmos, a orar, a ayunar, a buscar la presencia de Dios. Y la gente de alrededor, las otras naciones, decían: ustedes son unos tontos. Y ellos decían: no somos tontos, estamos en comunión con nuestro Padre. Aleluya. Pero Israel tuvo buenos momentos y malos momentos, pero Israel dejó de reposar en Dios, de confiar en Dios. Es lo que nos pasa cuando nosotros a veces tomamos decisiones que nos roban nuestro tiempo con Dios. Ay, trabajo mucho, no me puedo levantar en las mañanas a hacer mi devocional. ¿Quién tiene ese control para decir: Dios? No, tú lo tienes. Deja de estar inventando enemigos fuera de ti. Toma el control de tu tiempo, y pon en tu agenda las cosas de Dios que son importantes, y no dejes que nada te robe tu bendición. Amén. Por eso la semilla no germina, porque no le damos tiempo a que produzca ese proceso de germinación. En reposo la semilla germina. Y el último, hay que aprender a honrar a Dios. Honra es preferencia. Amén, amados. ¿Cómo? Mire, hermano, se lo voy a decir. Discúlpeme los que hoy llegaron tarde, que el Señor los perdone. Y el Señor conoce por qué llegaste tarde. El Señor conoce, yo no lo sé. Quizás te pasó algo importante y justifica tu llegada tarde. Dios conoce.
pero también conoce cuando llegamos tarde porque estábamos haciendo otras cosas más. Y no seríamos capaces de llegar tarde a otros lugares, pero a la iglesia sí llegamos tarde. ¿Sí me entienden de entender? Esa falta de honra en estas pequeñas cosas son, escúchame de todo corazón, mira, me falta poco tiempo para terminar. Pero quiero que sepa de que las pequeñas cosas están quitándote tu más grande privilegio, que es que Dios te lleve de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. No son los grandes Goliat ni los grandes enemigos, no es el diablo, es que somos descuidados con las pequeñas cosas, deshonramos a Dios. Cuando yo digo sí y la verdad es no, yo miento y deshonro a Dios. Cuando yo me comprometo y luego no cumplo, yo deshonro a Dios. Cuando yo tengo una hora para venir a hacer iglesia y llego tarde todo el tiempo, porque no quiere decir que no pueda llegar tarde, yo le fallo a Dios. Cuando yo no le voy a dar las primicias, aquí voy, no le voy a dar las primicias de cada día, no es primero, es mentira que es primero. Porque ya cuando tú te metiste en YouTube o te metiste en otras cosas para meterte en tu móvil y todavía no le has dado gracias a Dios, no has orado, no te has puesto de rodillas, no has leído tu palabra, ya Dios ese día no fue primero, fue segundo, y en algunos casos nunca es, porque pasamos 4 y 5 días sin orar, 4 y 5 días sin leer la Biblia, 4 y 5 días sin ayunar. ¿Para dónde vas a ir si no es el infierno, hermano? Y luego le vas a echar la culpa a quién. Satanás no necesita, no tiene que atacarte. Tú mismo, en tu descuido, eres tu más grande enemigo. Porque no aprendemos a ahorrar las pequeñas cosas. Ama a Dios, cuidando la semilla. Diga amén, por favor. Amén. Yo sé que estoy un poquito pesado, pero aguánteme, tenga misericordia de mí. Yo a veces tengo que decir lo que creo que el Señor me dice que diga. Honra es preferencia. Honra es estima. Cuando usted viene a la casa de Dios a estudiar y recibir la palabra y no tomas nota de las cosas que son realmente importantes para ti, tú deshonras a Dios. Cuando llegas tarde, deshonras a Dios. Cuando estás en la casa de Dios y estás afanado, preocupado por lo que tienes que hacer al salir del servicio, tú deshonras a Dios. No hay manera de que Dios haga cosas en ti si no aprendes a confiar y a ser diligente en las pequeñas cosas. Se necesita una generación de reverentes, gente reverente, gente que respete a Dios. ¿Sabes qué es destructiva para toda comunidad de fe? Que todo el tiempo todos estemos deshonrando a Dios, solamente que un domingo lo hago uno, otro domingo lo hace otro, y no pasa nada. Y estamos todos reciclándolo, ¿no? Yo paso 3, 4 domingos que vengo a buena hora, pero luego me pierdo, no vengo. Y cuando vengo tarde. Y cuando vengo tarde a veces vengo afanado porque llegué tarde porque tengo algo que hacer y luego al terminar, si no es que tengo algo que hacer, tengo siempre algo que hacer y ir a dormir. ¿Y por qué tengo que ir a dormir temprano? Porque mañana me voy a parar 20, pero no puedo llegar tarde a mi trabajo, pero hoy sí llegué tarde a la iglesia. Y después me pregunto que por qué estoy desanimado, que por qué no tengo fe, que por qué me siento ansioso, que por qué me siento y empiezo a dudar de Dios. ¿Por qué? Porque deshonramos las pequeñas cosas en las cuales Dios quiere que seas fiel. Lo otro es que nos deshonramos entre nosotros mismos. Porque cada vez que te dan a compartir una clase, cada vez que hay una reunión, hay alguien encargado de prepararse, de orar. Algunos ayunamos para esto. Nos preparamos en la palabra para tener la palabra. ¿Sabes qué es triste? Que después de empezar horas preparándote, está la gente allí y la gente se está durmiendo, bostezando, sin tomar nota, nada más pensando en su mente cuándo se acabará esto. Y estamos compartiendo la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No sé si me dices amén con fuerza. Vamos, pero en otros lugares no te estarías durmiendo de gratis, porque te
y hay un casillero, un locker o un lugar donde tienes que dejar el móvil. Y no te molestas por eso, pero vienes a la iglesia y te decimos que pongas tu móvil en modo avión o le bajas el móvil y te molestas. ¿Y por qué allá no y aquí sí? Esto es espiritual. No te preocupes, vamos a superar esto. Díganme. Las pequeñas cosas que deshonran a Dios. Le dice la Escritura que las pequeñas zorras dañan la cosecha. Sí, cuando fallamos en las cosas pequeñas, ya Dios no puede hacer cosas más grandes. De eso se trata esta campaña, de corregir lo que hay que corregir. Aprender a decirle a alguien de autoridad: oye, pastor, discúlpame que llegué tarde. Oye, hermano Luis, discúlpame, estoy mencionando a alguien, discúlpame que llegué tarde, es mi maestro. Él se preparó. No pude venir. Oye, hermano Luis, discúlpeme que no pude venir. Muestras interés. Ahí hay una profunda deshonra, hay una maldición de deshonra en la iglesia para nombrar Barcelona, pero esa maldición se va a romper en el nombre de Jesús. Tengo que ser respetuoso, tengo que ser humilde. Si yo dije que voy a ir y no voy, yo luego aviso y digo: oye, hermano Luis, no pude ir. Pastor Richard, no pude ir a la clase. Discúlpeme. Ni siquiera tienes que decir el por qué. Dios lo conoce. Pero tú tenías que estar aquí a las 10 de la mañana, no viniste. Un ejemplo. Avisas. Eso es honra, respeto, consideración. A veces es una cuestión hasta de modales. Estoy hablando de cosas terrenales. El Señor confrontó a Nicodemo y dijo: Nicodemo, si te estoy hablando de cosas terrenales, imagínate cuando te hablas espirituales. Si usted no acepta esto, no está preparado para grandes cosas, se lo digo. Porque esto hay que corregir. Hay que renunciar, hay que ser humilde, decir: yo no puedo seguir llegando tarde a la iglesia. No puedo. Y si llego tarde, pues a alguien le avisaré porque llegué tarde. Pero mostraré arrepentimiento, mostraré respeto por mi prójimo. No dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A ti te gustaría estar en un sitio esperando a alguien a una hora y que esa persona llegue tarde? No te gustaría, ¿verdad? Por lo menos te gustaría que la persona te diga: voy en camino, discúlpame que llego atrás. Vende algo de gente. Y le dice: bueno, por lo menos avisó. Diga honra. Honra. No seas deshonroso con la semilla. Estoy hablando de esto en el contexto de las cosas de Dios. Y lo último que compartimos hoy es muy importante. Quiero que vayas conmigo a la Biblia, a Mateo capítulo 18. Yo creo que Dios quiere llevar a esta iglesia a otro nivel. Gracias por ese amén. Gracias por ese entusiasmo. Yo creo que Dios quiere llevar a esta iglesia a otro nivel. No sé si tú estás dispuesto a ir a otro nivel. No sé, pero yo quiero ir a otro nivel. Y espero que tú también quieras. Porque cuando Dios nos pone en una comunidad, siempre nos rodea de personas. Y sabe que dicen por ahí, en todas partes, que trabajar con personas es lo más difícil que hay. El que está de cara al público lo sabe, ¿verdad? El que está en un lugar que tiene 20, 100, 200 personas al día dice: la gente es terrible. Pero la iglesia está llena de gente. Y así debe ser. Porque Dios vino a salvar las almas de los seres humanos. Diga amén, por favor. Amén. Y es lo que pasa, que rompe la iglesia, hermanos. Miren. Y es la última lámina, la número 7 de la campaña Cuidando la Semilla. Cuídate de la semilla destructora. Cuídate de la semilla destructora. Dile a la persona que tienes al lado: cuídate de la semilla destructora. Hay algo que penetra nuestro corazón y puede dañar todo lo anterior. Imagínate que tú comienzas a trabajar, a ser puntuales cada vez que vienes a una actividad de la iglesia, comienzas a hacer tu devocional, dar tu primicia de todos los días, haces tu devocional tiempo con Dios, estás en esa lucha, esa batalla. Y comienzas a cumplir los 6 pasos anteriores. ¿Sabes qué he visto, hermano? Con dolor se lo digo. Gente que está trabajando en eso, ¿sabes? Se esfuerza por hacer devocional, gente que se esfuerza por orar, por ayudar, por estar conectado allí, darle tiempo a Dios.
¿Cuántos están en esa lucha? Todos, dándole tiempo a Dios, tratando de que Dios sea cada vez más Señor de nuestra vida. Amén. Pero luego en la iglesia pasa algo, hermano. Y la persona tiene un problema en la iglesia. Tiene un problema en la iglesia y esa persona pretende resolver el problema en la iglesia como lo hacía afuera en el mundo. Y en la iglesia no se hace la voluntad del hombre, se hace la voluntad de Dios a través de su palabra. Tiene que decir amén. Amén. Y Mateo 18 habla de eso. Del verso 1 al 35, no lo voy a leer todo, solamente voy a leer esto que dice aquí. Hasta el versículo 21, del 15 al 21. Léalo conmigo allí. Mateo 18, del 15 al 21. Con esto voy terminando. Por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Diga ganar. Mas si no te oyere, toma aún otros contigo, a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 17. Si no lo oyere a ellos, viva la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Verso 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y mire qué pasa aquí en el verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? Y el Señor le respondió, verso 22: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Dale un aplauso al Señor, aleluya. El Señor nos está preparando para que miremos la iglesia. Y que nosotros sepamos cómo actuar cuando viene una herida, una incomodidad, un problema, un conflicto. Porque la iglesia está llena de gente imperfecta. Amén. Comenzando por el pastor y la pastora. Amén. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. La iglesia está llena de gente imperfecta. Y tú eres uno de ellos. Ajá, la devolví. Y Dios lo sabe, y no te lo dice, mira, gente que ora, gente que es puntual, gente que lee la Biblia, gente que tú lo ves que está buscando, y de repente tiene un pequeño percance con alguien y se sale del propósito. ¿Por qué? Porque ha recibido una semilla que es la semilla de la falta de perdón, de no ser maduro para reparar, para unir, para juntar, y decide hacer las cosas como nosotros aprendimos a hacer en nuestros trasfondos antes de Cristo. En el mundo, yo recuerdo mi familia y mis amistades, cuando tenían un problema con alguien, el último que se enteraba era la persona con la que teníamos el problema. Comenzamos a decirle: ay, no sabes qué me ha pasado con fulano y me hizo tal cosa, y me acaba de hacer algo malo. Vamos a suponer que tengo razón, pero yo no voy a él, yo voy a esa alguien a desahogarme. Qué malvado es esta persona, si supieras. Y le cuento mi versión de lo que pasé a alguien. Resulta que ese alguien luego dice: hola hermano, mira lo que le hizo a Richard. La persona también tonta se cree todo lo que yo le digo porque estoy llorando o porque me hago la víctima. Pero esa persona lo único que tiene es la mitad de la verdad o la mitad de la información. Y así era de nuestra familia resolviendo los problemas. Cuando el problema tomaba un nivel que habían otros involucrados, era que se convertía aquello en una guerra dentro de la familia. Y lo que último pasaba es que apareció una persona sabia que decía: vamos a ponerlos a hablar, para que hablen de verdad, siéntelos aquí, porque ya la cosa era como una bola de nieve, se había puesto así de grande. Y lo último que hace la gente, las familias, los grupos de personas, es que ponen a las personas juntas con los testigos. Vamos a ver quién está diciendo la verdad. Diga usted lo que pasó. Ajá, ahora diga usted. Y la asamblea, la familia, el grupo
juzgaban lo que había pasado para tratar de emitir un veredicto para reparar. Díganme si así era su familia. Así es mi familia todavía. Y el Señor dice, mira, en la casa de Dios tú lo vas a hacer así. Por eso Pedro salta y dice, ¿sabes por qué Pedro salta? Imagínate que el Señor está enseñando esto y Pedro está así escuchando. Y Pedro está diciendo, pero es que yo me la paso teniendo problemas con la gente. Porque Pedro era un temperamento colérico. Pedro era lanzado. Mira, en el capítulo 16 no más, el Señor le da la llave del reino y a los tres versículos le dice que está endemoniado. Pedro era como una montaña rusa en sus emociones. Llegaba un día así sonriendo y el otro día estaba amargado, tirándolo todo. Ese era Pedro. Por eso el Señor está hablando de perdón. Y Pedro dice, no, un momentico, Señor, este tema me interesa porque yo me la paso peleando con la gente. Yo me la paso peleando con la gente. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Sabe qué le dice el Señor? ¿Sabe qué significa esta frase? Hasta el infinito. Diga hasta el infinito. Hasta la eternidad. Tú puedes creer que como el hermano que ha tenido un problema vas a verlo eternamente en el cielo. Dios mío, Señor. ¿Cómo supero eso? Por eso el Señor dice, tienes que perdonar aquí. Y termino. Diga aleluya. Hermano, cuando tengas un conflicto en la iglesia no salgas corriendo. Y a las 2 o 3 semanas manda un mensaje al pastor. Pastor, me fui para la iglesia, otra iglesia porque tuvo un problema. Esto se atiende como dice la Escritura. Cuando tengas un problema, habla contra esa persona que pegó contra ti, pero habla tú solo, sin que nadie más se entere. ¿Sabes qué es bonito? ¿Qué es de maduro? Cuando tienes un problema en la iglesia, te sugiero que espera que tus emociones bajen, porque cuando uno está rojo, dice tonterías. Yo he aprendido pocas cosas en mi vida, pero una es tratar de callarme y me doy cuenta que al día siguiente soy otra persona. Y abordo el problema de otra manera. Cuando lo logro hacer, no siempre lo puedo hacer, pero cuando lo hago me digo, wow, lo que yo estaba pensando decir ayer no es ni la mitad de lo que tiene hoy. Te das cuenta que cuando las emociones bajan, eres más sabio. Por eso en el momento del conflicto es mejor esperar, dejar que la gente siga como si nada pasado y después decir, hermano, antes de hablar con más nadie, o bueno, sí, hablas con Dios, tú llamas al hermano y tratas de arreglarlo con él. Hay personas que se molestan y se aíslan, se van. Nosotros como pastores hemos vivido esto y ya estamos entrenados. No es fácil manejarlo, siempre duele. Ayer el pastor testificaba en el encuentro de que estaba viviendo un tiempo de, ¿cómo fue que dijo? Sí, estaba hasta desanimado y tal, porque una persona a la cual le dedicó 3 años, decía él, comía en su casa, vivía en su casa, tiempo para allá, trabajaban juntos, iba y venía, lo discipuló de manera personal, y de un día para otro le dijo, me voy. Por lo menos se despidió, a veces que se despide. Él decía que por lo menos se le despidió, aunque no dio razones, se le despidió, pero eso fue devastador para él. Aún estaba, lo compartí ayer, estaba como en ese proceso de recuperación. Esto es duro, hermano. Habla con él. Y si él no te oyere, escúcheme, el siguiente paso ya es hablar con alguien más. ¿Sí entiendes, verdad? Está muy sencillo. Si es un hermano de la iglesia y lo que está haciendo comienza a estar de boca en boca en la iglesia, su comportamiento, el mal testimonio está rodando en toda la iglesia. Entonces hay un momento incluso, esto está tremendo, porque a nadie le gusta que esté hablando de sus cosas privadas, pero si afecta negativamente a la iglesia, los líderes de la iglesia, los pastores, tienen que hablar delante de la iglesia de lo que está pasando e invitar al determinado hermano que venga a la congregación si está afectando a la iglesia. ¿Sí me están entendiendo? Y mira lo que dice aquí, verso 17. Creo que no leas conmigo porque esto está tremendo. Te voy a compartir algo que me dijo el Señor hace unos años y esto me impactó muchísimo.
Dice el verso 17, si no hiere a ellos, dilo a la iglesia, ¿verdad? Pero si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Sabe qué quiere decir esa expresión? Tenle por un incrédulo. Porque es algo muy sencillo. Se trata de someterse a la autoridad y a las autoridades que Dios ha establecido en la iglesia. ¿Me sigues? Cuando una persona se quita el yugo del Señor, se quita el yugo, el peso, está sometido a la autoridad del pueblo de Dios y se quita ese yugo, esa persona, tú puedes hablar con la persona. Bueno, entonces si tenemos un problema, vamos a arreglarlo con dos testigos. No quiero, no me hace falta, no lo necesito, chao, me voy. Luego viene la autoridad de la iglesia tiene que enterarse. Y si la persona no se somete a ese nivel de autoridad, dice que la iglesia tiene que tenerle por incrédulo. O sea, no es creyente, no es parte del pueblo de Dios. Esto es tremendo, hermano. Y aquí es donde voy a terminar, porque en una oportunidad yo tuve un caso hace algunos años. Y yo a esa persona, yo me enlacé emocionalmente con esa persona. Después que tuve nuestro primer gran problema con él en la iglesia, por cosas inherentes a su matrimonio y a cómo estaba tratando a su esposa, yo me había hecho amigo de él, pero le dije, recuérdate que nos conocemos en la iglesia, yo soy tu pastor, por lo menos todavía soy tu pastor. Yo tengo que decirte lo que dice la Escritura, no lo que tú quieres escuchar, porque se te están mezclando las cosas. Yo soy tu pastor, aunque también he llegado a ser pastor. Y me tocó tratando de enfocar ahí, pero él estaba ya en la carne, porque eso es lo que pasa cuando un carnal, cuando un creyente, que puede ser que abraza la carne, las emociones, abraza la molestia, abraza el orgullo, la rebeldía. Él estaba molesto. Y yo insistí mucho con él, me enlacé emocionalmente, y insistí mucho con él, mucho. Iba, lo buscaba, lo llamaba, oraba, clamaba, le mandaba intermediarios. Y un día el Señor me dijo estas palabras que las escuché. Me dijo, ¿por qué tratas a un incrédulo como un creyente? ¿Por qué tratas a un incrédulo como un creyente? Y ese día yo desperté lo importante que es Mateo 18. Es someterte a la palabra en medio de un conflicto. En entender que este tipo de cosas tienes que hacerlo siempre para llegar a perdonar y ser perdonado. ¿Dices amén? Amén. Porque esto se hace con el propósito de perdonar, de que haya restauración. Pero cuando hay un conflicto entre dos personas, se necesita que las dos personas quieran resolverlo, ¿verdad? Los casados sabemos que no es así todo el tiempo. Cuando una de las dos personas no quiere, hay un problema. Hermano, cuando una persona se ofende, y es tan fácil que te ofendas en la iglesia, tan fácil. Quiero decirte que tú tienes que buscar la manera de llegar a reparar lo que se ha roto. Y ahí el aliado tuyo es el Espíritu Santo y es la palabra de Dios. Y la autoridad de los que tienen autoridad en la iglesia. Si es un problema de conciencia en la iglesia, resuélvelo como dice la palabra. Amén, amado. Y no permitas que la semilla del rencor, de la falta de perdón, destruya lo que significa la iglesia para ti. Ay, hermano, mire, usted no sabe lo importante que yo estoy diciendo ahora. Porque por tontería la gente se va de la iglesia. Pero es porque han decidido resolver sus problemas como lo resolvían en el mundo. Y se van heridos, se van molestos. Qué bueno es intentar reparar las cosas. No hay nada. Todos aquí hemos fallado en eso, díganme. Amén. Pero ya no debes hacerlo más, no debes fallar más. Por eso hay gente que va a la iglesia buscando la iglesia perfecta, pero ellos no se dan cuenta de que cuando llegan, ellos son las que la dañan en la iglesia. Porque una persona que anda en eso, saltando, es una persona que daña el testimonio de las iglesias. Porque de la que se va, llega la otra hablando mal. Y eso debe parar. Debemos pedirle perdón al Señor y que nos sane. Ya dejamos todo rencor atrás. Decimos amén. Amén. Colócate en ti. Dale un aplauso fuerte al Señor.